Saludos, queridas hermanas, amigas, iglesia en general. Les doy gracias a Dios por este tiempo que está dándonos para poder hablar algo de su palabra, algo de lo que Él nos ha entregado en su bendita misericordia. Este tema lo he estado conversando con un grupo de hermanas y vi la necesidad de poder grabarlo para que se escuche más y podamos entender y podamos ser bendecidas o bendecidos, pues la mayor cantidad de personas que el Señor permita que escuchen este video. El título es Entendiéndome y entendiendo a los demás. La capacidad que Dios nos puede dar para pensar de una manera reflexiva es como en una situación. Este tema me vino por una situación que pudimos pasar que a veces hay momentos en que es necesario el diálogo, es necesario la confrontación, es necesario reflexionar acerca de lo que está pasando y tenemos que entender por qué suceden las cosas. A veces simplemente suceden situaciones y no las analizamos, no reflexionamos, no las entendemos. Y como alguien dijo, ¿no? Entender es aliviar. Cuando uno entiende las cosas, cuando uno comprende a la otra persona, pues hay un alivio en la situación que sea. Así que es necesario darse su tiempo porque también para poder entender tiene que haber una quietud en nuestra mente, tiene que haber un pare de las cosas que estemos haciendo para poder darle su tiempo a la situación, al problema, o a la prueba que se esté pasando. Yo quisiera ir a Proverbios 19:8, donde dice: el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Y vamos a desglosar un poquito estas palabras, vamos a analizarlas. El que posee entendimiento. Entendimiento en el griego quiere decir corazón, entendimiento, medio, los sentimientos, el intelecto, el centro. Y el que guarda la inteligencia, guardar también en el hebreo dice cercar, guardia, para proteger, prestar atención. Y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Inteligencia es entendimiento, prudencia, sentido. Cuando uno le da sentido a las cosas, cuando uno, por ejemplo, estamos en un problema de matemática, pero no lo entendemos, entonces podemos saber el concepto, podemos saber que 1 más 1 es 2, pero no entendemos por qué. O sea, eso hablando a un niño pequeño, ¿no? Pero ¿por qué 1 más 1 es 2? O sea, entender por qué. ¿Por qué las multiplicaciones? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué las raíces? ¿Por qué las fracciones? Entonces, hay cosas que tenemos que entender por qué, pues, el resultado de esto. ¿Qué operación hago? Y el proceso a eso. Primera de Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y aquí entendimiento es una palabra griega en el Nuevo Testamento que dice entendimiento, mente, sentido, comprensión, razón. Ya primero habíamos leído en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y ahora estoy leyéndolo entendimiento en el Nuevo Testamento, en que fue escrito esta parte en griego. ¿Ya? Y es un sustantivo también masculino que significa la capacidad otorgada por Dios de pensar, de razonar, la mente, la capacidad mental de pensar de manera reflexiva, facultad de razonar. Es una facultad de razonar el que el Señor nos lo da. Esto viene de Dios. Solamente viene cuando estamos tranquilas, cuando estamos tranquilos, cuando le damos el tiempo a eso. Tenemos que verdaderamente darle un momento en que
aquietamos los teléfonos, aquietamos todo tipo de pantallas, también voces, música, ruido, trabajos. O sea, es verdaderamente darle un espacio, darle un tiempo a este momento para poder reflexionar, aunque sea pues unos minutos pequeños, pero va a ayudar a reflexionar del tema, poner atención también a lo que se está haciendo. ¿Por qué estoy, o sea, por qué necesito un espacio de tiempo también? Es para recuperar, pues, de repente energías en mi mente, porque la mente se cansa, la mente se agota cuando estamos, pues, con una jaula ahí de grillos metida dentro de nuestra mente, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos simplemente aquietar las cosas y poder reflexionar, poder meditar, poder darle la razón y el sentido a la situación que se pueda ver, o sea, poder analizar, porque el Señor lo hace así, dice que Él pasa como una linterna y Él ve el corazón de las personas. Y entonces a eso voy, que no debemos pasar por alto cualquier cosa, sino debemos de reflexionar, pensar, y para eso necesitamos el tiempo de la dedicación. Por ejemplo, en Génesis 24:63 está cuando Isaac vio a Rebeca por primera vez. Y dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Y ahí venía pues Rebeca, ¿no? Él tenía la costumbre de salir al campo a meditar. Sería bueno que nosotros también salgamos. Si no, no vamos a un campo, por lo menos salgamos a un parque o estate en tu balcón o simplemente en un momento de quietud, cierra tus ojos y reflexiona, piensa, pero piensa para algo, por algo, dale un sentido a tu pensamiento. No se trata de que la mente divague, que la mente se vaya por allá, no, se trata de que dediques ese momento y que Dios te ilumine y te ayude a recibir la respuesta que tú quieres, la paz que tú quieres, el descanso que tu mente necesita, que nos va a ayudar a sacar ideas, nos va a ayudar a reflexionar, se va a abrir también nuestra mente para la misma palabra de Dios cuando nuestra mente esté reflexionando algo de la palabra de Dios. Y el Señor nos responde, el Señor nos da la respuesta a lo que estamos buscando en esa paz y la quietud del mundo que nos está rodeando, ¿no? En Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otra versión dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Entonces les abrió el sentido para que entendieran las Escrituras. O sea, cómo es nuestro Señor, ¿no? Eso viene de Dios. Verdaderamente uno a veces no entiende. ¿Por qué no entendemos algunas cosas? Porque no prestamos atención, porque no nos humillamos delante de Dios y bajamos todo lo que podamos tener en nuestra mente, toda idea, toda fortaleza mental que haya en el sentido de que, Señor, aquí estoy, Padre Santo, yo me hago ignorante, pero sé tú enseñándome. Sé tú enseñándome desde lo más básico. Y el Señor nos va a enseñar, nos va a dar, pero es cómo está nuestro corazón delante del Señor, cómo está nuestro corazón delante de alguna situación que es necesario a veces estar en grupo, estar en una reunión familiar para resolver un problema familiar. Y tenemos que tener la disposición de y también nuestro corazón, que esté correcto en ese momento, que no estemos, como decir, dando juicio delante de las personas y juzgando con misericordia. Si es que se va a juzgar algo con misericordia, pero no dando ese juicio o esa condenación a esa persona. Eso es lo que quiero decir. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo pensamos, si estamos reflexionando en base a lo que nosotros hemos vivido o traumas que hayamos tenido que no han sido sanados. Hay muchas cosas que están envueltas, por eso que debemos despojarnos de todo lo que nos pueda de alguna manera influenciar para poder
dar un juicio, ya un juicio que venga del Señor, que sea de Dios, en base a Él, en base a su palabra, en base a no mi propio criterio, sino que con una conciencia limpia, que ya está limpia, en el sentido de que no tengo la mente llena de otros pensamientos que van de alguna manera a influenciar y a dañar el asunto que se pueda estar en ese momento juzgando o hablando. En el diccionario de la lengua española dice que la palabra entendimiento es tener ideas claras de las cosas, comprender, asimilar, alcanzar, discernir, descifrar, captar, coger. Ya qué interesante es esto, ¿verdad? Que cuando uno va a tener algo que presentarle a Dios, a nuestro Padre, si yo voy a tener una situación que no sé qué hacer, no sé o no entiendo, Señor, por qué pasó esto, por qué pasó aquello, por qué me dijo esto, por qué reaccioné así, por qué esta persona reaccionó de esta manera. Y muchas veces nos hemos preguntado eso. El Señor verdaderamente cuando uno le pide a Él y Él conoce nuestro corazón el motivo por el cual nosotros quisiéramos saber por qué las reacciones y entender y discernir, el Señor nos lo habla, porque Él nos va a hacer ver las cosas de acuerdo a como está en su palabra. Y si nosotros tenemos esa mente clara, esa mente limpia, que ahí cuando estamos verdaderamente sin tantos pensamientos bombardeándonos, vamos a entender, vamos a prestar atención a lo que está pasando y vamos a discernir, vamos a captar, vamos a coger por qué esta persona reaccionó así, vamos a entender un poco su corazón, vamos a comprender y vamos a ayudar, vamos a ser sanadores como el Señor quiere. Él nos ha llamado para sanar. Tenemos que entender para qué también nos ha llamado el Señor. Ya somos sanadores y el Señor pues nos quiere usar. Entonces, ¿cómo yo voy a sanar estando enferma, estando mal, ¿no? Porque yo voy a dar algo que, Dios mío, yo no tengo el testimonio para dar. No tengo quizás la autoridad porque yo misma estoy mal. Entonces voy a hablar de acuerdo a mi enfermedad, de acuerdo a lo que yo tengo. Proverbios 4:7 dice, Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría es una ciencia, es el grado más alto de conocimiento según el diccionario, ¿no? Conducta, prudencia en la vida o en los negocios, conocimiento profundo en letras o en arte. Eso es sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. O sea, el conocimiento, que nosotros aprendamos y conozcamos y no seamos unos ignorantes, es algo bueno. Que aprendamos. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es el entendimiento. Ya es la prudencia. Tenemos que tener la sabiduría, pero ahí tiene que estar la inteligencia y tiene que estar el entendimiento. Porque ¿de qué me va a servir tener la sabiduría, el conocimiento, saber las cosas, saber arte, saber letra, saber política, saber tantas cosas y no tengo el entendimiento de por qué? Es como que la música, por ejemplo, hay músicas que nos hacen daño y hay músicas que nos bendicen, nos ayudan. Y tendríamos que entender un poco la parte que la música es espiritual. ¿Y qué tipo de música nos hacen daño? Yo estoy hablando de música, no estoy hablando de canciones, sino la música, la melodía, ya el sonido. Porque hay sonidos que verdaderamente nos perturban. No nos gustan, nos sentimos mal, pero hay otros sonidos que nos calman, nos ayudan. Entonces, yo escucho algo y yo no me voy a poner a escuchar algo que me va a hacer daño. O sea, yo tengo que poner algo que me va a hacer bien. Entonces yo tengo que entender qué el sonido, qué beneficio trae a mí,
a mi alma, a mis emociones, a mi corazón. Y va a ser de bendición, ¿no? Entonces yo tengo que entender esa parte, por qué las frecuencias a veces no son buenas para mí. El tipo de frecuencia no es bueno para mí, pero también tendría que entender por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿no? Proverbios 17:16 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Otra versión dice, ¿de qué sirve el dinero en mano del necio? ¿Podrá comprar sabiduría si no tiene seso? O sea, ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento no teniendo entendimiento? Ese es otro versículo quizás que corrobora lo que estoy hablando, lo que he hablado anteriormente, ¿no? En Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey es escudriñarlo. Y en otra versión dice, es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. A Dios lo alabamos porque vive en el misterio. Al rey lo respetamos porque trata de entenderlo. Son versiones que simplemente las estoy diciendo porque sí, es Dios. Las cosas del Señor son como escondidas. Es como que tú entras al mar y bajas, o sea, tú te sumerges, buceas y vas a encontrar las perlas más preciosas, las vas a encontrar más abajo, o sea, más en la profundidad, ¿ya? Pero quizás otras cosas las vas a encontrar con más facilidad, otras perlas las puedes encontrar fácilmente en otros lados, más en la superficie, ¿no? Pero lo más profundo lo vas a encontrar en la profundidad, tienes que esforzarte. Entonces, acá cuando dice gloria de Dios es encubrir un asunto, porque sí, él es así. A Él le place que nosotros le busquemos, lo indaguemos, lo añoremos, lo deseemos, lo estudiemos, veamos. O sea, si pasa algo que Dios permite que pase, quizás a los ojos de mucha gente lo van a pasar por alto. No lo van a pasar como si fuera cualquier cosa. Pero el rey lo va a escudriñar, va a penetrar en eso, va a averiguar y va a entender por qué sucedió eso. Entonces a nosotros en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando entendemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que el Señor me ha dado, la posición que me ha dado, me corresponde buscar, indagar, penetrar, escudriñar, me corresponde eso. Y va a ser bueno. Voy a tener respeto, va a ser una honra, es una honra para mí poder hacer eso. Ya, no pasar por alto simplemente las cosas, sino escudriñarlas y entender por qué suceden las cosas, por qué reaccionó la persona así, por qué el niño gritó, por qué el niño es malcriado, por qué mi esposo de pronto me dijo esta palabra, por qué la dijo, entender un poco el corazón de la persona, tengo que escudriñar y eso nos va a ayudar mucho y nuevamente para eso tengo que tener un poco el ambiente tranquilo para que yo pueda también fluir y eso, todo eso uno tiene que ser intencional en todo eso para poder pues llegar a una a coger, como dice acá, ¿no? A llegar a entender, a coger, a captar, a encontrar la razón de las cosas. En Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dice que más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Definitivamente, para entender al Señor, tengo que conocerlo, ¿no? Y para conocerlo tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que conocerlo a través de su palabra. Tengo que buscarlo en oración. Tengo que darme el tiempo mi yo tiene que bajar, tiene que menguar
para que verdaderamente yo pueda entender y para que pueda ser llena. Yo no puedo ser llena de Él o entender o captar su palabra si tengo una serie de cosas en mi cabeza. Simplemente tiene que bajar lo que tenga que bajar. Nuevamente digo, las fortalezas mentales que a veces hay, cosas que pude haber aprendido anteriormente que impiden que yo pueda entender las cosas de Dios. Pero si yo me hago como una niña, como dice su palabra, ¿no? Que seamos como niños, entonces, siendo como una niña, voy a prestar atención, voy a aprender las cosas de una forma con emoción, con hambre, con alegría, con deseos de saber y entender quién es mi Padre, qué es lo que Él para mí, qué es lo que tiene hoy día para mí, qué es lo que yo puedo aprender. Yo quiero conocerlo y quiero que Él también me conozca. Entonces, para eso hay que pasar tiempo con nuestro Padre. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para obedecer, tengo que saber la orden. Para saber la orden, tengo que conocer la orden. Y para pues conocer la orden tengo que meterme y aprender y prestar atención, lógicamente, de qué es la orden y entender la orden, entenderla, ¿ya? Porque ¿cómo puedo simplemente hacer las cosas como un robot? Yo tengo que entender por qué lo estoy haciendo. Yo tengo que entender, volviendo a la música, yo tengo que entender por qué esa música me hace daño, por qué esa canción me hace daño, por qué esa película me hace daño, por qué esta persona me es tóxica para mí o siento su espíritu incómodo. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? O sea, yo tengo que escudriñar y tengo que ver por qué, ¿ya? Y el Señor me lo va a enseñar, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que prestar atención. Yo no puedo vivir mis días simplemente como si fuera cualquier cosa que está pasando y las horas pasan y los minutos pasan sin entender por qué lo estoy viviendo. ¿Para quién lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que quiere Dios de cada momento, de cada minuto que Él me está dando de vida en esta tierra? Y cuando yo presto atención a lo que Él me pone, porque Él me pone algo ahí, Él me lo va a poner. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a pasar por alto o me voy a dar cuenta, Dios mío, tú me estás poniendo esto, tú me estás dando esto? Yo estoy en esta prueba. Tú estás permitiendo esta prueba porque tú quieres que yo aprenda esto. Tú quieres fortalecerme. Tú quieres que mi fe crezca. Tú quieres, Señor, que yo aprenda esta lección y que madure. Entender, prestar atención, no dormirme, ser vigilante. En Job 42, del 1 al 5, dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es el enemigo, definitivamente. Ya, pero el enemigo también. O sea, también hay cosas que nosotras tenemos que entender que el Señor nos ha dado una voluntad, nos ha dado fuerza, nos ha dado poder, nos ha dado un libre albedrío. Y hay cosas que el enemigo, si tú no le permites, simplemente no lo va a hacer, ¿ya? Y en eso el Señor nos ha dado la fuerza, la voluntad para hacerlo, para decir no, para decir un sí, para seguir adelante o para aceptar algo, ¿no? Que no va a ser bueno para nosotros. Entonces, acá dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, hablándole al Señor, a nuestro Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es cuando uno se humilla delante del Señor y entiende que
nuestra dependencia total es de nuestro Padre y que muchas cosas no las entendíamos, que muchas cosas eran de nosotros, era de nuestra carne, era de nuestra historia que tenemos de vida, situaciones que pasamos, simplemente que nos hacen a veces eh, juzgar o nos hacen juzgar nuestra propia vida, perdón, de acuerdo a nuestro pasado y no de acuerdo a la palabra de Dios, porque no lo estamos entendiendo, no estamos comprendiendo lo que el Señor quiere. Y aquí en la historia de Job, pues él mismo dice, ¿no? Que el enemigo le había oscurecido la mente, porque el enemigo gana ventaja. Hay cosas que es como que uno le abre la puerta, le permite, entonces él va a ganar ventaja sobre eso, ¿no? Pero se abre una puerta porque nosotros lo permitimos. ¿Qué hace, qué hace que haya bloqueos mentales en la mente según la psicología? Yo hice acá apunté unas cuantas cositas que quizás nos podamos pensar y reflexionar un poco, ¿no? En esto. Esto es según la psicología, ¿no? Trabajar mucho. Cuando uno trabaja demasiado y no hay descanso, o sea, uno dale y dale y dale, lo que sea. Paras aquí y, me toca esto, ahora me toca esto, ahora me toca esto, y no hay un descanso, pues eso me va a bloquear también mi mente, voy a tener una mente cansada, el cuerpo también lógicamente va a estar cansado. Leer mucho, estudiar también nos agota, descansar poco, o sea, el insomnio, dormir mal, eso nos agota y nos bloquea la mente, no podemos pensar bien, no podemos razonar bien, estar enfermos, el estrés, el ruido, el tráfico, tratar a algunos familiares y conocidos también nos cansa. A veces tenemos gente muy cercana que nos cansa, nos sentimos cansados, es eh, como que algo se va desgastando en nosotros simplemente por conversar o por tratar de hacerles entender, es como que se va drenando pues energía, fuerza en nosotras y no entendemos, simplemente como que nos agota mentalmente, físicamente. Visitar a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestros viejitos en una residencia de ancianos, a veces también nos puede cansar. Ir a reuniones de los colegios de tus hijos, acudir a la revisión de un médico, ver tus cosas desordenadas. Cuando uno entra a un cuarto y ve todo desordenado, pues eso también nos cansa y uno no sabe ni por dónde empezar. La mente también como que se bloquea. Comer mal, beber alcohol con exceso, eso es para las personas bueno, supongo que no han nacido de nuevo, ¿no? Abusar de las redes sociales, revivir momentos traumáticos, las personas tóxicas, la multitarea, ya, bueno, yo lo había mencionado en el primer punto. El miedo bloquea la mente, uno se paraliza, el miedo oscurece la mente y hace que perdamos claridad para tomar decisiones. Definitivamente el miedo, pues es un arma, ¿no? Que usa el enemigo para dañar mucho a su pueblo, ¿ya? Y todo eso es quizás si nos entendemos un poco, si nos comprendemos también un poco y comprendemos primeramente el espíritu que está allí, porque vamos a entenderlo primeramente en la parte espiritual, pero también tenemos que entender la parte almática, porque yo creo que en la parte almática uno abre puertas y es allí cuando se entra. Por alguna situación se dañó el corazón de la persona, sea lo que sea. ¿Ya? Si ponemos el caso de un niño que de pronto pues, se le apareció una araña en la noche y caminó y estuvo por su cara y lo vio y lo tocó y lo agarró y no sabía qué era y estaba oscuro, o sea, el niño se trauma, el niño se puede traumar fuertemente y después cuando ya adulto, pues va a tener temor. Habría que ver qué pasa cuando sucede eso, porque sí, se abren puertas y entonces puede entrar un pánico, una fobia a las arañas, ¿ya? De una manera
exagerada. Entonces habría que sanar eso y también tratarlo en su alma, ¿no? Que eso es muy importante. Yo quisiera también leer esta parte que no lo había contado acá en mis notas, que está en Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe, en otra versión dice, nos hace crecer. Ya aprender por qué Dios permitió la prueba, aprovechar la prueba para aprender, alabarle en medio de la prueba. Cuando uno conoce al Señor, Él nos revela lo que está bien y lo que está mal. Es importante que reflexionemos, que nos demos el tiempo para poder pensar, ¿ya? Para poder entendernos. Oremos al Señor, amada iglesia, para que nos comprendamos, para que comprendamos a nuestro prójimo, para que entendamos, para que todos nosotros podamos entender qué está pasando en una situación, en una prueba fuerte, qué es lo que está sucediendo, cuál es el espíritu que se mueve allí o la solución que podríamos darle, si es algo, si hay que sanar un corazón. Recuerden lo que le dije, Dios nos ha llamado para ser sanadores, ya Él nos usa, lógicamente Él está dentro de nosotros y es la gloria para Él. Él es el sanador, Él es el médico divino, pero Él usa una boca, Él usa un cuerpo, ya porque Él mora dentro de nosotros, Él vive adentro de nosotros. Entonces nosotros somos instrumentos simplemente útiles en las manos de Él y Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo vamos a entender si no tenemos un corazón dispuesto? ¿Cómo vamos a sanar si no estamos en quietud y en silencio y en reflexión para que podamos entender lo que está sucediendo? Si no prestamos atención al asunto. Si de repente tengo un ser, una persona que se está abriendo, me está contando, me está hablando y yo estoy pero totalmente pensando en cualquier cosa menos en el asunto que está sucediendo. Ya la capacidad de pensar, como estábamos leyendo acá, que el Señor abrió en Lucas 24:45, el Señor les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Eso lo da el Señor. Eso viene del Señor, pero tenemos que tener un corazón dispuesto para hacerlo. Tenemos que darnos el tiempo. Busquemos el tiempo, amada iglesia, busquemos el tiempo. Puede ser un tiempo pequeño, puede ser hasta cuando estás en el carro, simplemente no pongas música, no pongas nada, simplemente háblale al Señor. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir ahora? Y trata de tener tu mente tranquila, trata de aquietar simplemente, trata de bajar el ritmo cardíaco de tu corazón, bájalo, respira con tranquilidad y el Señor te va a hablar, el Señor mora dentro de nosotros, su espíritu está acá adentro y Él nos habla, Él habla a su pueblo y Él nos ha dado la capacidad, Él nos ha dado oídos espirituales para poder escucharlo y va a ser una bendición que verdaderamente podamos entenderle y obedecerle, comprender las intenciones de los corazones para ayudar al pueblo de Dios, sobre todo un pueblo que necesita mucha ayuda y nosotras mismas necesitamos pues el consejo, la sabiduría de Dios para tantas cosas que se nos presentan. Quería hablarles este pequeño mensaje. Les invito a que reflexionemos y simplemente nos organicemos mejor para poder ser más efectivas en el reino de los cielos. El Señor les bendiga.